1. Hola, conejo negro. Te hago llegar este relato con mucho temor aún, con sentimientos raros y mucho nerviosismo, pues al día de hoy aún le doy vueltas al tema y a las circunstancias sin lograr entender cómo pudo suceder. Esta anécdota ocurrió hace aproximadamente un año, tal vez. No tengo muy presente la fecha, pero sí el sentimiento tan profundo de vacío que tuve y que de pronto aparece cuando lo recuerdo. La tengo presente como una tarde normal, de esos días tan extrañamente tranquilos que uno empieza a sospechar que hay algo mal, que en cualquier instante las cosas cambiarán drásticamente, o que hemos olvidado algo importante. Eran aproximadamente las 5 de la tarde. Mi madre y yo teníamos planeado realizar las compras de la despensa, así que ya íbamos de salida. Antes de dejar la casa tomé una chamarra que tenía en mi closet. Me la puse encima sin saber que eso sería determinante en unas horas más tarde. Después de dar varias vueltas por los pasillos del supermercado, la intranquilidad que te mencionaba se empezó a hacer más fuerte. Abrumados por este sentimiento procedimos a tomar un taxi. Lo hicimos apresuradamente como si estuviera por caer una fuerte tormenta, pero el cielo estaba despejado. Habíamos comprado pan para cenar en familia y terminar el día en compañía de los seres queridos. Mientras estaba el agua para el café, mi madre y yo esperábamos en la sala. De pronto la encuentro mirando hacia el suelo, examinando un objeto extraño que según ella había salido de mi chamarra. Ella lo levantó y me lo puso en las manos. Era una muñeca horrible, aunque curiosamente estaba muy bien fabricada. Con una sonrisa de nerviosismo, pues pensaba que eso se trataba de una broma, le dije con seguridad que no era mía y le pregunté que dónde la había encontrado. Mi madre se puso seria. Era una cosa horrible, una muñeca que seguramente era responsable de habernos cambiado el ánimo esa tarde, pues de solo verla, de solo tenerla entre brazos se sentía vacío en el estómago y algo así como desorientación. Deja de estar de pinche chistoso, ¿dónde la encontraste? ¿O por qué la tenías ahí escondida? Eso ya me estaba asustando, así que le respondí con toda sinceridad que no sabía nada de esa cosa. Sin embargo, mi madre la había visto salir de mi chamarra y caer al suelo. Te juro que no podía ser, era un objeto grande y de alguna manera pesado. Además, todo el tiempo que estuvimos afuera, metí ambas manos a las bolsas de la chamarra por las llaves, el celular y la cartera. En algún momento tuve que haberla sentido y no fue así. Además, ¿no se te hace extraño que esto sucediera a pesar de que un día antes había lavado la prenda? Ambos entramos en un momento de nerviosismo e incomodidad, y así nos quedamos el resto de la tarde y la noche. Sin saber qué debía hacer con esa cosa, la dejé dentro de la chamarra y procedimos a cenar y a intentar olvidar el mal rato que pasamos, pero nos fue muy difícil. Llegó la medianoche y a pesar de que cada quien se fue a su cuarto, sé que mi madre no podía dejar de pensar en la muñeca, pues ya era tarde y debería estar durmiendo, pero fue a tocar la puerta para preguntar si de verdad yo no sabía nada de ella. Si la había comprado, si me la habían obsequiado, o si alguien me estaba haciendo un regalo no deseado. La muñeca se encontraba en la recámara sentada en una repisa a la que sinceramente no tenía idea de cómo había llegado. La quise tomar, pero el peso de esta había cambiado drásticamente. En un inicio la sentí un poco pesada, pero de pronto pasó a ser como de 10-12 kilos. Pero eso no fue lo más extraño. Quererla levantar de su sitio me estaba provocando adormecimiento en la mano, hormigueo y un fuerte dolor en el codo. Mi hermana entró al cuarto y también lo intentó. De pronto se sintió cansada y le vino un malestar en el estómago. Mi madre fue tajante y me obligó a deshacerme de esa maldita muñeca. Hasta ese momento, ninguno de nosotros se había tomado un segundo para tratar de descubrir el origen de esa cosa. Esa noche no pude hacer nada con ella, a pesar de que lo prometí.
Sentía algo extraño y difícil de describir, como si me hubiera sentido obligado a dejarla ahí, en la recámara, a acomodarla en un mueble donde ella me pudiera ver dormir. No pude tirarla a la basura aunque hubiera querido. De madrugada tuve un sueño muy turbio. En una bruja me perseguía y cuando me tenía cerca me decía, susurrándome al oído, que era ella la única persona que me podía ayudar. Me desperté sudando y espantado, pero con toda la intención de deshacerme de esa espantosa muñeca. La aventé por la ventana, pero inexplicablemente y por desgracia, no llegó muy lejos. Cayó en una lámina que está sobre mi patio, en donde se volvió muy difícil de alcanzar. A partir de ese día tuve pesadillas precisamente con esa muñeca. Dormido y despierto me venían recuerdos felices y tristes de mi exnovia. Aparecieron demasiados episodios de ansiedad y de pronto me ponía a llorar, sobre todo cuando pensaba en la muñeca. A mí en ese momento no me parecía tan evidente, tal vez porque estaba cegado por una especie de sortilegio, pero era mi exnovia la que estaba detrás de todo. La bruja del primer sueño no dejó de aparecerse en mis pesadillas de los días siguientes. La constante era que siempre se la pasaba persiguiéndome. Si lograba tomarme del brazo, me empezaba a decir que no me iba a dejar despertar. Y en efecto, no podía abrir los ojos ni levantarme de la cama. Por semanas la cosa no parecía que fuera a mejorar. Cuando iba al departamento de mi novia, dormíamos juntos. Ella se recostaba sobre mi brazo y mi pecho, pero de pronto me quedaba paralizado. Después de un rato mi conciencia se despegaba de mi cuerpo y se elevaba, haciendo que yo pudiera mirar la cama, mirarme a mí mismo y a la persona con la que estaba durmiendo, que para mi sorpresa y disgusto, no era mi novia. Su cara se había convertido en la de la bruja de mis sueños. Su cabello negro resbalaba por las sábanas y abrazaba mi cuerpo. Algo que también llegué a notar en esa especie de sueño era que mis pies estaban llenos de tierra. Al despertar, mi novia y yo encontramos huellas precisamente de tierra en las sábanas, en el suelo de su recámara y hasta en la puerta. Hasta ese momento no había hablado con ella de lo que me estaba pasando, de la muñeca, de mi exnovia, de la bruja de mis sueños. Ella empezó a pedir por mí e intentó averiguar qué tenía y se interesó por lo que sentía. Mi mamá actuó de la misma manera, solo que por ser cristiana únicamente se dedicó a orar. Incluso mi madre dice que aquellas veces en que yo no llegaba a la casa, entraba a mi recámara y se ponía a rezar. Entonces sentía una pesadez horrible, miedo y la extraña sensación de que había alguien cerca, con ella en el cuarto. El malestar se me hizo costumbre hasta que un buen día de pronto desapareció. Conté los días, una semana entera de poder descansar y sentirme bien con mi vida, sin pesadillas y despertando tranquilo. Entonces me asomé por la ventana. La muñeca ya no estaba en la casa, ni en la lámina del patio, ni en ningún otro lado. Las personas que me rodean me dieron mucho apoyo. Casi puedo estar seguro de que hicieron cosas de las que no me enteraron y que tal vez nunca sepa. Lo que sí me queda claro es que hubo un trabajo fuerte de brujería de parte de mi expareja. Algo así como un amarre. Y si te preguntas lo mismo que me pregunta la gente que escucha mi historia, ¿por qué no hice algo por deshacerme de inmediato de la muñeca? Déjame decirte que había una fuerza que me lo impedía. Si has estado en una situación parecida, creo que podrás saber muy bien de qué estoy hablando.
2. Hola, buenas noches, Conejo Negro. Sigo tu canal desde hace meses ya. Espero que puedas leer esta aportación. He escrito algunas historias que tal vez después te haga llegar, pero ahora te mando esta que espero que puedas leer. En agosto del 2017 tuvimos que iniciar la búsqueda de nuestro primo, a quien llamaremos Santiago, para salvaguardar su identidad. Él era de los más grandes de edad en la familia. Ayudaba siempre a la tía a llevar sus cosas al mercadito, o tianguis como le llaman en algunos lugares, pero ese domingo no apareció en casa de ella. Él era adicto a las sustancias, así que era normal que nadie supiera dónde estaba, pero siempre, sin falta, llegaba a casa de mi tía, su mamá, a dormir. Lo buscaron en la penal, en los puntos de venta, pero desafortunadamente horas más tarde tuvieron que ir a la fiscalía para reconocer el cuerpo en la CEMEFO. Le dieron 3 tiros en la espalda en una colonia cercana al sitio donde vivimos. La ceremonia fúnebre fue muy emotiva porque él era muy joven. No tenía ni siquiera los 30 años en ese entonces y era muy apegado a la familia pese a ser adicto. En noviembre de ese mismo año, yo le había dicho a mi madre que pusiéramos un altar de muertos porque a mí me gustan mucho las celebraciones, pero ella, mi abuela y mis tías consideraban que era muy pronto desde su fallecimiento aún para considerar en hacer una ofrenda. El 1 de noviembre por la noche yo me encontraba acostada en el cuarto de mi madre. Ella siempre se duerme a buena hora. Desde muy temprano de la noche se escuchaba en la habitación una respiración forzada y ya que tenemos 2 gatos y uno de ellos está muy gordo, ronca y a veces hace ruidos muy feos. Pensé que sería ese gato roncando, pero la respiración se prolongó por tantas horas que despertó a mi madre por la madrugada. ¿Qué es eso?, me preguntó ella, y yo le dije que el gato estaba roncando debajo de la cama. La respiración se escuchaba forzada, contenida, como si alguien se quejara o doliera. «Revísalo, no lo hayan envenenado», me pidió ella. Así que me paré y prendí la luz. En ese justo momento se detuvo el ruido, y cuando me agaché a ver, no había ningún gato. Prendí la linterna del celular para iluminar mejor, pero no había nada en absoluto. Nos asustamos más, pues los gatos ni siquiera estaban en la misma habitación. Mi madre se quedó muy asustada, ya que había tenido una pesadilla con un hombre al que le habían perforado un pulmón con un agujero de bala. Al día siguiente y a partir de esa fecha pusieron ofrenda de 2 de noviembre todos los años siguientes. Después del fallecimiento de él, su madre había quedado muy afectada ya que se sentía culpable por no haberlo protegido debido a que desde niños había sido ausente para él y sus hermanos. Cuento esto porque a pesar de que puede resultar muy personal y familiar, creo que es un elemento clave para la siguiente parte del relato. Mi tía se volvió más pendiente de sus hijos y ahora está más presente en la vida de ellos que antes. En un 25 de diciembre, la hermana del fallecido, que también es mi prima, cuenta que se habían quedado en la misma casa de su madre a dormir. Ella, su hijo, su hermano menor y su mamá. Su hijo tiene solo 5 años, por lo que no pudo conocer a su tío fallecido, pero ella le habla mucho de él. El 25 por la mañana, el niño le dijo a su mamá: «Dice mi tío que ya no llores por él». El niño, que desde que aprendió a hablar no hay quien lo haga callar, le dijo que su tío a veces ve a su hermana llorar y que eso no lo deja descansar en paz, pero que él está bien, que ya no se preocupara. Siempre que ella nos cuenta esta anécdota le tiembla la voz, especialmente porque cuando ella estaba embarazada del niño que les cuento, estos 2 hermanos estuvieron a punto de cambiarse de ciudad para que él pudiera desintoxicarse, pero por complicaciones de preeclampsia con su embarazo, ella no pudo. Lo más reciente que ha sucedido fue el pasado año 2022.
Justo otro 2 de noviembre, para llegar a casa de mi tía, casa donde también vivía el fallecido, tiene que pasar por una iglesia desde donde alcanza a verse el interior de la casa si ésta tiene la puerta abierta. Ella, mi tía, volvía de su trabajo por la noche y atravesaba la acera de la iglesia cuando vio la puerta de la casa abierta con su hijo el menor adentro. Delante de ella venía caminando un hombre dándole la espalda, cosa que no le resultó extraño hasta que lo vio dirigirse hacia su casa. Entonces se dio cuenta de que era la viva imagen del fallecido. Corrió hasta la puerta y lo vio entrar, pero su hijo, mi primo el menor, el que estaba ahí, solo la vio a ella llegar corriendo desde la acera de enfrente. El espíritu se había esfumado. Es la primera vez que me atrevo a mandar algo. Si lo leíste, gracias por tu atención. Parece un poco discontinuado porque las cosas sucedieron como hechos aislados, pero creo que todo se relaciona con ese incidente familiar. 3. Buenas noches, conejo negro. Anteriormente te conté la historia de mi primo a quien quisieron asfixiar en una cabaña en Villa del Carbón. Y después la maldición de mi familia por la niña del pozo en Tlalnepantla. Ahora es momento de contarte lo que sucedió en la otra casa de mi abuelo, la que está ubicada en Ciudad Neza, en la que nosotros vivíamos, y el motivo por el cual decidieron venderla e irnos de ahí. Mi abuelo trabajó en construcción, lo cual le permitió comprar 2 terrenos. El primero lo compró en Tlalnepantla, donde estaba el pozo, pues él no creía en maldiciones. El segundo lo compró en Ciudad Neza y esa casa tiene su propia historia. A mi abuelo en ocasiones le tocaba sacar escombros y podía quedarse con las cosas que aún sirvieran. En una de esas tuvo la oportunidad de trabajar en una prisión. Se hicieron algunas remodelaciones y demoliciones, por lo cual él pudo sacar algunas cosas que aún se encontraban en buen estado. Su error fue quedarse con ellas en vez de venderlas. A pesar de que muchos conocidos le dijeron que no se quedara con nada, pues esas cosas tenían, de manera literal y figurativa, manchas de sangre debido a los asesinatos y otros horrores que ocurrían dentro de la prisión. A él no le importó, pues era escéptico y empezó a instalarlos en su casa. En ocasiones pienso que el escepticismo de mi abuelo fue la desgracia de la mayoría de sus hijos. Mi padre me cuenta que vivieron muchos años en armonía y tranquilidad. El problema era que los hijos de mi abuelo eran conflictivos, tomaban y se la pasaban buscando pleitos con toda la gente. Robaban, acosaban a los vecinos, de verdad eran un problema, lo cual hizo que se empezaran a buscar muchos enemigos. Mi padre me cuenta que en ocasiones salían a la calle y encontraban trabajos de brujerías afuera de mi casa, gallinas o animales muertos, veladoras, cruces y símbolos de sal y el zaguán lleno de sangre. Ese fue el momento en el que todo dio comienzo. Por las noches, al dormir, pasada la madrugada, se dieron cuenta de que en las escaleras de madera se escuchaba como si alguien estuviera subiendo o bajando. Al principio no le dieron mucha importancia, pero al pasar de los días se dieron cuenta de que era algo real y empezaron a ver cómo se desenvolvían los hechos paranormales. Mi abuelo, quien no creía en nada, se quedaba a dormir recargado en un árbol grande que se hallaba a mitad del patio. Después de las 3 de la mañana, despertó tras escuchar un crujido en el primer escalón. Levantó la mirada, pues según él, seguramente era algún perro. Entonces escuchó el segundo escalón y sintió frío recorrer su espalda, pues no había nadie. Pensando en que tal vez había una explicación, escuchó subir el tercer escalón. Sobresaltado y agitado se levantó mirando a la nada, gritando groserías y preguntando quién andaba ahí. Entonces escuchó subir el cuarto escalón, comenzó a gritar a sus hijos y entró corriendo asustado. Por primera vez tenía miedo mientras a sus espaldas alguien subía las escaleras.
El suceso de las escaleras nunca dejó de suceder. Cuando yo era niño creía que eran historias que mis tíos nos contaban para asustarnos. Como tomaban mucho y eran malos, siempre creí que eso era mentira. Sabía que solo me estaban molestando, por lo cual quería aparentar que era valiente y que no me daba miedo. Ese fue un gran error. Un fin de semana que tomaban hasta amanecer, decidí caminar a la puerta de atrás y averiguar si lo que decían de la escalera era verdad. Aceptando el reto de ir a asomarme, atravesé la cocina y la puerta se me cerró sola a las espaldas. Eso me provocó mucho miedo, pues frente a mí estaban las escaleras. Atravesé el lúgubre patio y me senté en el árbol junto al jardín de mi abuelo. Cabe recalcar que aunque yo tenía 8 años y que aunque escuchaba el ruido de la música y a mis tíos riendo, yo me sentía completamente solo en la oscuridad. No existían los celulares, así que solo me iluminaba la luz de la luna. Recuerdo bien esa noche, pues nadie había visto nada hasta ese día, a excepción de mi abuelo. Yo me senté esperando no ver ni escuchar nada hasta que comencé a oír el rechinar de la escalera. Mientras tarareaba una canción, extrañado y con la inocencia de un niño, me dije a mí mismo que no había escuchado nada y que no era nada importante. Entonces alguien bajó corriendo las escaleras a tal velocidad que me hice para atrás y caí de espaldas, pues creí que alguien me iba a golpear. Asustado corrí a tocar la puerta y a gritar que me dejaran pasar. Entre gritos y llantos me sacaron de ahí. Por supuesto que mis padres me regañaron, pero eso fue lo que menos me importó, pues comprobé que era verdad lo que contaban sobre esa escalera. En otra ocasión uno de mis tíos llegó a vivir con su esposa y sus hijos. En ese tiempo él y su familia eran los únicos que vivían en esa casa. ¿Recuerdas que te dije que mi abuelo sacó algunas cosas de la cárcel? Pues una de ellas era un fregadero muy grande. Mi tío se encontraba acostado con su esposa y sus hijos pequeños. Ya entrada la madrugada, mi tía lo despertó. Asumió que alguien se había brincado, pues primero escucharon ruidos en la parte de arriba, como si una persona caminara y moviera cosas. Después de despertar a mi tío, pusieron atención al ruido y se escuchó la escalera. Uno a uno los escalones empezaron a sonar. Mi tío dice que quiso hacerse el valiente, tomar un palo, hacer algo, pero la verdad es que no pudo hacer nada. Solo se quedó en la cama pidiéndole a Dios que no les hicieran nada. Ambos escucharon cómo esa persona bajó y después no se escuchó ningún ruido por momento. Estaban pensando qué hacer cuando de golpe se escucharon caer todos los trastes del fregadero. Mi tío tenía tanto miedo que le pidió a su esposa no salir, pues te repito, ellos eran los únicos en esa casa en ese tiempo. Al día siguiente se levantaron aún preocupados, con miedo de encontrar que alguien se metió y había robado algo, pero ¿cuál sería su sorpresa al encontrar todo en su lugar? Ningún traste roto o en el suelo, nada. No pudo ser que se lo imaginaran, pues el ruido de los trastes al caer despertó a sus hijos y los asustó. Nunca pudieron encontrarle explicación a lo sucedido. 4. Mi tío es de Hidalgo y su nombre es Luciano. De donde él viene se habla de brujas, nahuales y muchas cosas que para una persona que vive en la ciudad no podría creer. Una de esas historias es sobre un grupo de músicos de pueblo que no tenían nada de fama, simplemente eran conocidos por tocar en algunos eventos y en funerales. Era un grupo de 6 personas y su música era de estilo norteño. Cuentan que en una ocasión de regreso de un baile, una persona que montaba a caballo y portaba lujosas cadenas le dijo si querían ganar 100 veces lo que habían ganado en esa noche.
Por obvias razones nadie lo tomó en serio y comenzaron a reír. Fue entonces que el hombre levantó un brazo y un sujeto en una camioneta llegó al punto, frenó el vehículo y bajó portando una bolsa llena de dinero y se la entregó al líder de los músicos. Al ver el dinero, estos sintieron gran emoción, pero al mismo tiempo miedo, y de forma nerviosa preguntaban si era verdad y a quién tendrían que tocarle. Se miraban entre ellos y se hacían gestos con el rostro, dando a entender que seguramente le irían a tocar a alguien muy pesado, algo así como al líder de algún cártel. El sujeto del caballo les dejó la bolsa y les dijo que era verdad, que la otra mitad se les entregaría al terminar el evento y que solo debían saber que la fiesta sería para el señor del monte. Ellos aceptaron y se fueron siguiendo a la camioneta, perdiendo de vista al hombre del caballo. Estaban felices, pero temerosos de estar cometiendo un error. Uno de ellos les hizo el comentario que así se llamaba el diablo, el señor del monte, pues en ese lugar muchas personas decían haberlo visto. Llegaron a las entradas de una hacienda que se encontraba instalada en medio de la nada del oscuro cerro. Pasada la medianoche se les permitió ingresar a una hacienda lujosa, imponente y prácticamente impenetrable. Era lógico pensar que se trataba de la suntuosa propiedad de un gobernador, un famoso o alguna persona muy poderosa o pesada, líder de algún grupo delictivo. Después de la entrada los guiaron, les dijeron dónde colocarse y se les proporcionó todo lo que necesitaran y por supuesto comida y alcohol. Empezaron a tocar, pero desde el mero inicio todos sentían una vibra muy pesada. Entrada la madrugada pudieron hablar entre ellos y fue ahí cuando se dieron cuenta de que muchas de las personas que veían en la fiesta eran conocidos, pero era imposible que realmente fueran ellos porque todas y cada una de las personas que creían haber visto ya estaban fallecidas. En verdad no podría ser ninguna de esas personas porque todos ya estaban muertos. Se fijaron en los rostros, en las miradas, en las expresiones y eso les provocó un intenso escalofrío, sudor en las espaldas, pues era más que evidente que sí eran las personas que ellos conocían. Cada uno de los músicos pudo identificar amigos, familiares y vecinos ya fallecidos. Lo más curioso era que todos mostraban una sonrisa muy forzada, como si tuvieran miedo, como si estuvieran siendo obligados a mostrar una alegría que a leguas se veía fingida. Al dar las 4 de la mañana, a los músicos se les condujo a una recámara muy lujosa, se les dio de cenar y se les dejó dormir, no sin antes entregarles la otra mitad del dinero y pedirles guardar discreción y no hablar con nadie de lo sucedido, o las consecuencias serían fatales. Ellos lo vieron como amenaza ya que seguramente se trataba de un cártel y no querían ningún problema. Se acostaron a dormir y cayeron inmediatamente en un sueño profundo y pesado. A la mañana siguiente, despertaron con mucho frío. Al comenzar a incorporarse y a moverse, el helado ambiente les caló los huesos. A su alrededor, además, había humedad y hojas. Abrieron los ojos y se dieron cuenta de que estaban en medio del bosque, pero aún tenían el dinero. A unos pasos de ellos se encontraba la camioneta. Comenzaron a preguntarse cómo habían llegado ahí y llegaron a la conclusión de que los drogaron y los alejaron. Esa fue su explicación, pero ni siquiera ellos podían creerla. Contaron y repartieron el dinero, pero ¿sabes cuál fue su error? Se echaron a gastar y a contar a todos acerca del extraño evento. Rompieron la promesa y desgraciadamente les ocurrieron terribles cosas, pero nada relacionado con el narcotráfico. Uno de ellos sufrió un accidente en estado de ebriedad. La magnitud y la forma lo hizo agonizar mucho, pues tras la explosión el fuego lo consumió hasta que dio el último aliento.
Otro se enredó del cuello en uno de sus toros, cayó al suelo y el animal lo estuvo arrastrando y paseando del cuello todo el fin de semana. Otro de ellos recibió la muerte por parte del amante de su esposa. Al siguiente, sus propios hijos lo ahogaron en un río. Otro murió electrocutado y el último fue privado de su libertad para siempre. Se dice que el diablo les dio esa muerte por haber contado, pero tú, ¿qué piensas? Las historias que acabas de escuchar fueron enviadas a nuestro correo. Agradecemos y enviamos un saludo a Israel Reina, Natalia Espore Pasillas y Anthony Reina. Suscríbete para que no te pierdas los estrenos, activa las notificaciones para que seas de los primeros en escuchar. Hasta la próxima. Alguien te observa en la oscuridad.